Sí. ¿Haces tú o hago yo? No lo hago yo. Ah, ok. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, Yahuwah, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos des caer en tentación, mas líbranos, porque tuyo es el poder, la gloria y la honra, y que así sea. Padre Yahuwah, te venimos a dar gracias porque nos has permitido en este día para estar aquí, mi hermano y yo, para escuchar de tu palabra, para leer de tu palabra. Que tu Ruach HaKodesh venga y nos guíe día tras día. Que cada día que pasamos leyendo tu palabra, nosotros vengamos a entenderla, a vivirla a lo mejor que podamos nosotros. Te pido esto, Padre Yahuwah, en el nombre de nuestro Salvador, Yahusha, y que así sea. Sí, sí. Bueno, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 dice así. Ahora bien, dentro de la comunidad escogida que estaba en Antioquía, unos profetas y maestros, Barnabí, Simeón, que era llamado Níger, Niger. Lucio, Níger, Níger. Yo lo estaba pronunciando como en inglés, Níger, Lucio de Cirene, Manaén, quien había crecido con Herodes, y Tretarca y Shaul, mientras servían a Yahuwah y ayunaban. El Ruach HaKodesh dijo, apártenme a Barnabí y a Shaul para el trabajo al que los he llamado. Y cuando terminaron de ayunar y de orar, pusieron sus manos sobre ellos y los despidieron. Entonces, siendo enviados por el Ruach HaKodesh, partieron hacia Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre. Y cuando estaban en Salamis, predicaron la palabra de Elohim en las sinagogas de los Yahurí. Y tenían también a Johanan en su ministerio. Y habiendo atravesado la isla hasta Pafos, hallaron a un mago, un falso profeta, Yahuri, cuyo nombre era Bar Yahusha. Wow, qué nombre. Este estaba con el procónsul de la región, Sergio Paulo, hombre prudente, el cual llamó a Barnabí y a Shaul porque quería oír la palabra de Elohim. Pero el mago, Elimas, así se traduce su nombre, se ponía tratando de alejar de la fe al procónsul. Procónsul. ¿Cómo es? Procónsul. Bueno. Entonces Shaul, que también es Paul, lleno del Ruach HaKodesh, puso sus ojos en él y dijo, oh, lleno de toda astucia y de toda malicia, tú, hijo del diablo, tú, enemigo de toda rectitud, no cesarás de pervertir los caminos rectos de Yahuwah. Y ahora, he aquí, la mano de Yahuwah está contra ti y quedarás ciego sin ver el sol por un tiempo. Y de inmediato cayeron sobre él tinieblas y oscuridad, y caminaba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo sucedió, creyó, quedando asombrado ante la doctrina de Yahuwah. Luego Paul y su grupo dejaron Pafos y llegaron a Perga en Panfilia, y Johanan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. 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 Habíamos dicho que era Yahushalayim, ¿verdad? Yahushalim. Sí. ¿Cómo era que habíamos dicho? Ajá. Yahushalim. Yahushalayim. Cuando salieron de Perga, llegaron a Antoquia en Pisidia y entraron en la sinagoga en el Shabbat y se sentaron. Y luego de la lectura del Torá y los profetas, los líderes de la sinagoga se dirigieron hacia ellos. Se dirigieron hacia ellos diciendo,
Vosotros, hombres y hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pao se paró y llamándoles la atención con su mano, dijo: hombres de Yashareo y vosotros que teméis a Elohim, oíd, el Elohim de este pueblo Yashareo escogió a nuestros padres y exaltó al pueblo cuando habitaron como extranjeros en la tierra de Mishraim, y con brazo levantado los sacó de ahí, y por cerca de 40 años les soportó sus costumbres en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra a ellos. Y luego de esto les dio jueces por 450 años hasta el profeta Samuel. Y después quisieron un rey, y Elohim les dio a Shaul, el hijo de Kish, un hombre de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y cuando lo removió, les levantó a David para ser su rey, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, el hijo de Yishai, un hombre conforme a mi corazón, quien cumplirá mi voluntad. De la simiente de este hombre, Elohim, de acuerdo a su promesa, levantó a Yashareo un salvador, Yehusha. Y antes de su venida, Yahanan predicó el bautismo de arrepentimiento y todo el pueblo de Yashareo, a todo el pueblo de Yashareo. Y mientras Yahanan cumplía su propósito, dijo: ¿quién crees que yo soy? No soy él. Pero he aquí, viene uno después de mí, y quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Hombres y hermanos, hijos del linaje de Abraham, y a los que entre vosotros teméis a Elohim, vosotros os es enviada esta palabra de Yeshua, a los de Yeshua aquí como salvación, Sí. a los que habitan en Jerusalén, y a sus líderes, porque no lo conocieron, ni tampoco las palabras de los profetas que se leen en cada Shabbat, porque las han cumplido al condenarlo, y aunque no encontraron causa de muerte en él, aún así pidieron a Pilato darle muerte. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito sobre él, lo bajaron del madero y lo subieron en el sepulcro. Pero Elohim lo resucitó de entre los muertos, y fue visto durante muchos días, para que todos los que subieran con él desde Galil hasta Jerusalén, quienes son sus testigos ante el pueblo. Y os anunciamos buenas nuevas acerca de que la promesa que fue hecha a los patriarcas, Elohim la ha cumplido a nosotros, sus hijos, cuando resucitó a Yahusha, como está escrito en el segundo Mishmor. Tú eres mi hijo, este día te he engendrado. Y en cuanto a lo que lo resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción, dijo: te daré por seguro las misericordias de David. Por eso también dice en otro mismo: no dejarás a tu Kadosh ver corrupción. Porque David, después de haber servido a su propio pueblo por la voluntad de Elohim, durmió y fue puesto con sus padres y vio corrupción. Pero él, a quien Elohim resucitó, no vio corrupción. Por tanto, sea sabido entre vosotros, hombres y hermanos, que a través de este hombre os he predicado el perdón de pecados. Y en ninguna parte tenemos un mandato potencial de la ley de Moshe para obtener la justicia de Moshe, sino que todo aquel que cree es hecho justo. Guardaos pues, que no caiga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, vosotros menospreciadores, entorpeceos y deterioraos, porque hago una hora en vuestros días, una hora que en ninguna manera creéis. Aún así, alguien os la anunciará.
Cuando los Yahurim se fueron de la sinagoga, los demás les rogaron que les predicara estas palabras el siguiente Shabbat. Entonces, terminada la reunión, muchos de los Yahurim y de los convertidos piadosos siguieron a Paul y a Barnabí, quienes hablándoles los persuadían de continuar bajo la gracia de Elohim. Y el Shabbat siguiente llegó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Elohim. Pero cuando los Yahurim vieron a las multitudes, se llenaron de envidia y hablaban en contra de todas las cosas que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Barnabé se llenaron de fortaleza y dijeron: era necesario que las palabras de Elohim se os hablara a vosotros primero, pero viendo que la desecháis y os juzgáis a vosotros mismos, indignos de vida eterna, he aquí, nos volvemos a las otras naciones, porque así nos ha mandado ya, diciendo: os he puesto para ser la luz de los otros pueblos, para que seáis Yeshua hasta los confines de la tierra. Y cuando las otras naciones escucharon esto, se alegraron y glorificaron la palabra de Yahuwah, y a todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Y la palabra de Yahuwah fue divulgada por toda la región, pero los Yahurim agitaron a las mujeres piadosas y honorables y a los principales hombres de la ciudad, y levantaron persecución contra Paul y Barnabé, y los echaron de sus costas. Entonces se sacudieron el polvo de sus pies contra ellos, y se fueron a Iconio, y los Talmadim estaban llenos de gozo y del Ruach HaKodesh. Esto aquí que se sacudieron los pies, me acordé que hay un pasaje que dice, creo que Juan, que donde no lo recibían, que si lo recibían, pues que diera la paz, ¿no?, a la familia, al hogar, pero si no lo recibían con gracia, que se sacudieran los pies pero que no los bendiciera, ¿verdad? Sí, es cuando manda a los 70 discípulos a predicar. Parece que ese gesto tiene mucho significado, sacudirse Sí. los pies adentro de la casa, como que aquí queda todo. Wow. Sí, porque es la segunda vez que lo escucho. Sí. Y sucedió en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los Yahurim y hablaron de tal manera que creyeron tanto de los Yahurim como los Yavanim. Pero los Yahurim incrédulos incitaron a las otras gentes y corrompieron sus mentes contra los hermanos. Sin embargo, se quedaron un largo tiempo hablando con poder en Yahuwah, quien dio al mundo testimonio de su gracia y les concedió que hicieran señales y obras poderosas a través de sus manos. Pero la multitud estaba dividida en la ciudad, parte de acuerdo con los Yahurim y parte de acuerdo con los apóstoles. Y cuando hubo una amenaza de ataque por gente de las otras naciones, juntos con los Yahurim y los gobernantes, para maltratarlos y apedrearlos. Luego de enterarse, huyeron hacia Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y hacia los alrededores, y ahí predicaron el Besorá. Y en Listra encontraron a un hombre sentado impotente de sus pies, que era inválido desde el vientre de su madre y nunca había caminado. Este oyó hablar a Paul, quien firmemente lo observaba, y percibiendo que tenía fe para ser sanado, le dijo en voz alta: párate derecho sobre tus pies. Y él saltó y caminó. Y cuando la gente vio lo que Paul había hecho, levantaron sus voces diciendo en la lengua de Licaonia: los Elohim han descendido a nosotros en forma de hombres. Y llamaban Júpiter a Barnabé y Mercurio a Paul, porque era quien lideraba la palabra.
Entonces el sacerdote de Júpiter, que estaba al frente de su ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y hubiera hecho sacrificio con la gente. De no ser porque los apóstoles Barnabé y Pablo, al oírlo, rasgando sus ropas, se lanzaron entre el gentío gritando y diciendo: Señores, ¿por qué hacéis estas cosas? Somos hombres semejantes a vosotros y os anunciamos que os convirtáis de estas vanidades a Elohim, que vive, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que están en ellas, quien en el pasado dejó a todas las naciones andar en sus propios caminos, sin embargo no se quedó sin testimonio de quien hizo bien, y que nos dio lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando nuestros corazones con alimento y gozo. Así, con estas palabras detuvieron al pueblo para que no les hiciera sacrificio. Querían hacer sacrificios de animales. Ujú. Es que nunca habían visto los milagros que ellos hicieron y Sí. por esa razón se les hizo algo sobrenatural. Y parece que, mira, como también creían en planetas, porque ellos le pusieron nombres de planetas, como que parece que ellos miraban las estrellas, ¿no? Esas como dioses, me imagino. Sí, pues la enseñanza de adoración hacia las estrellas es antigua, es muy antigua. Y obviamente Chico, fue, porque viene de lo mismo como de la astronomía, ¿no? Que le enseñaron. sí, es parte de la enseñanza de los guardianes que dejaron. Sí. Y del libro que encontró, de la cueva que encontró uno de los nietos de Noé y él la transcribo y la puso en los libros otra vez. Pero esta enseñanza que ya hicieron no era prohibida, no deberían de haberla enseñado a los hombres, No, ¿verdad? Como, pues, como la fabricación de armas y que más habían, bueno, un montón de cosas que empezaron a... ¿Dónde me quedé? En el 7, ¿verdad? Leí el 7, el versículo 7, 14:7. Ah, no, no. mucho más de eso. Aquí donde dice: párate derecho, y saltó y caminó. Y cuando la gente vio, esto ya lo había leído, esto también, ok. Entonces el sacerdote de Júpiter que estaba al frente de su ciudad, eso ya lo leí también. Okay. Quien en el pasado dejó todas las naciones andar en sus propios caminos, sin embargo no se quedó sin testimonio de que hizo bien, y que nos dio lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando nuestros corazones con alimento y gozo. Así, con estas palabras detuvieron al pueblo para que no les hicieran sacrificios. Y llegaron unos yahurim de Antioquia y de Iconio, que convencieron al pueblo, y habiendo apedrado a Pablo, lo sacaron de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los talmadín lo rodeaban, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Barnabé hacia Derbe. Y después de haber predicado el Besora en esa ciudad y haber enseñado a muchos, regresaron de nuevo a Listra, a Iconio y a Antioquia, afirmando las almas de los talmarim y exhortándolos a continuar en la fe y a pasar muchas tribulaciones que eran necesarias para entrar en el reino de Elohim. Y nombraron ancianos en cada comunidad, y orando y ayunando los encomendaron a Yahuwah, en quien ellos creyeron, y después de haber pasado por Pisidia llegaron a Panfilia. Y cuando habían enseñado la Torá de Yahuwah en Perga, descendieron a Atalia, y de ahí navegaron hacia Antioquia, donde habían sido encomendados a la gracia de Elohim por la obra que habían cumplido. Y cuando llegaron, reunieron a la comunidad completa
y relataron todo lo que Elohim había hecho con hechos y cómo había abierto la puerta de la fe a otras naciones. Y permanecieron ahí un largo tiempo con los Talmidim. Unos hombres que descendieron desde Yahur enseñaban a los hermanos y decían: a menos que seáis circuncidados conforme a la costumbre de Moshe, no podréis ser salvos. Al surgir ¿Qué fue lo que leíste? unos hombres que descendieron desde Yahur enseñaban a los hermanos y decían, en el 15 estoy, a menos que seáis circuncidados conforme a la costumbre de Moshe, no podréis ser salvos. Qué interesante, Al ¿no? surgir, sí, sí, estos hombres, ¿quiénes son? Son los fariseos convertidos. Sí, Sí. Bueno, no, yo creo que nunca se convirtieron. Simplemente estaban ahí para destruir la comunidad de adentro. lamentar cizaña nada Sí. más. O sea, Y esto es la tercera ocasión en 5 capítulos donde ellos quieren que se haga la ley de Moisés. que se imponga más la ley de Moisés a lo que estaban, digamos, predicando Ujú, los apóstoles. ujú. Sí. Entonces dice, a menos que seáis circuncidados conforme a la costumbre de Moshe, no podréis ser salvos. Al surgir gran dimensión y disputa de Pao y Barnabí con ellos, determinaron que Pao, Barnabí y algunos de ellos subieran a Jerusalén a ver a los apóstoles y a los ancianos acerca de esta pregunta. Y siendo acompañados en su camino por los de la comunidad, atravesaron Fenicia y Shomerón, anunciando la conversión de gente de las otras naciones, trayendo gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad, los apóstoles y los ancianos, y contaron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Mas se levantaron algunos de los creyentes de entre la secta de los Paroshim, diciendo que era necesario circuncidarlos y ordenarles que guardaran la ley de Moshe. ¿Ves? Y los apóstoles y los sí, ese grupo de gente ahí. Y los apóstoles y los ancianos se reunieron a considerar este asunto. Y después de mucha disputa, Kefa se levantó y les dijo: varones hermanos, sabéis que hace algún tiempo Elohim me escogió de entre nosotros, que fuera por mi boca que los otros pueblos escucharan la palabra del Besora y creyeran. Y Elohim, quien conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Ruach HaKodesh, así como hizo con nosotros, y no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, purificando sus corazones por fe. Entonces, como pues tentáis a Elohim, poniendo un yugo en el cuello de los Talmidim, que ni nuestros padres ni nosotros mismos fuimos capaces de llevar. Pero creemos por la gracia de Adonai Yahusha Mashiach, seremos salvos. Y al igual que ellos. Entonces toda la multitud guardó silencio y dieron la palabra a Barnabé y a Pao, que estaban los milagros y las obras que Elohim había hecho a través de ellos. Entre las otras naciones, y después de haber guardado silencio, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Shimeón ha contado cómo Elohim primero visitó a las otras gentes para sacar de entre ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las naciones de los profetas, como se ha escrito: después de esto regresaré y restableceré el tabernáculo de David que ha caído, y por tanto edificaré de nuevo las ruinas y la levantaré, para que el remanente de los hombres busque a Yahuwah, y todas las otras naciones sobre las que se ha llamado mi nombre, dice Yahuwah, ¿quién hace todas estas cosas?
Conocidas son a Elohim todas sus obras desde el principio del mundo. Por tanto, mi opinión no es que no molestemos a los de las otras naciones que se conviertan a Elohim, sino que las escribamos que se abstengan de contaminación con ídolos, de fornicación, de cosas estranguladas y de sangre. Porque desde los tiempos antiguos Moshe tiene en cada ciudad quien lo predique, siendo leído en las sinagogas cada Shabbat. Y apareció bien a los apóstoles y a los ancianos junto con la comunidad entera, escoger y enviar a hombres de entre ellos mismos hacia Antioquía con Pao y Barnabé, y fueron Yahura, porque tenían por sobrenombre Barshabá y las Silas, hombres destacados entre los hermanos, y escribieron un seferín por mano propia acerca de este asunto. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos enviamos saludos a los hermanos de las otras naciones en Antioquía, Harán y Silia, por cuanto hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no hemos dado mandato alguno, os han confundido con las palabras, trastornando vuestras almas, diciendo que debéis circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, y estando de común acuerdo, enviaros a los hombres escogidos junto con nosotros, amados Barnabé y Pao, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Adonai Yahushua HaMashiach. Por tanto, os hemos enviado a Yahura y a Silas, quienes os dirán las mismas palabras de su propia boca, porque agrada al Ruach HaKodesh y a nosotros el no imponeros mayor carga que estas cosas necesarias. Que os obtengáis de alimentos ofrecidos a ídolos, de sangre, de cosas estranguladas y de fornicación. Porque si os guardáis de ellas, haréis bien. Pasadlo bien. Al ser despedidos, se fueron hacia Antioquía, y habiendo juntado a la multitud, entregaron la carta, la cual tras haberla leído les trajo gran gozo por la consolación. Y Yahura y Silas, siendo ellos también profetas, exhortaron a los hermanos con muchas palabras y los reafirmaron. Y después de haberse quedado ahí por un tiempo, partieron de entre los hermanos con paz hacia los apóstoles. Sin embargo, complació a Silas quedarse ahí. Pao y Barnabé también continuaron en Antioquía, enseñando y predicando la palabra de Yahuwah con muchos otros más. Y algunos días después dijo Pao a Barnabé: vamos de nuevo a visitar a nuestros hermanos en cada ciudad en donde hemos predicado la palabra de Yahuwah, y veamos cómo están. Y Barnabé decidió llevar con ellos a Yohanan, quien tenía por sobrenombre Marcus. Pero Pao pensó que no era bueno llevarlo con ellos, porque los dejó cuando estaban en Panfilia y no fue con ellos a hacer el trabajo. Y el desacuerdo fue tan severo entre ellos que partieron separados uno del otro. Y entonces Barnabé llevó a Marcus y navegaron hacia el Chipre. Y Pao escogió a Silas, y partieron encomendados por los hermanos bajo la gracia de Elohim, y fue a Aram y a Cilicia, reafirmando a las comunidades. Luego llegó a Derbe y a Listra. ¿Nada te interesó de ahí? A ver, aquí había puesto algo que me llamó la atención. Bueno, aquí dice los Yahurim. Bueno, los Yahurim eran creyentes de Yahuwah, ¿no? Sí, pero la referencia es de los fariseos.
Se refiere a los fariseos también Ujú. aquí. Y los Yavanim, ¿qué tipo de qué personas eran estas? Ah, creo que son los otros pueblos. Tendremos que buscar para asegurarnos, pero creo que es una referencia a los otros pueblos. ¿Cuál es que otra? Glosario. No tiene un glosario de palabras. Mm. Pero si agarraste que estos judíos convertidos eran los que estaban predicando por ellos mismos de que la gente se tenía que circuncidar para salvación. Sí, sí. Que no era un mandato que ni los apóstoles, que ni Yahuwah estaba requiriendo, era parte de ellos. Ellos lo estaban haciendo por sí mismos. Sí, porque, bueno, eh, ser circuncidado fue un mandato, ¿no? Al principio, como en los tiempos de Abraham, ¿no? Ah, sí, Porque ahí se habla de eso. sí. Obviamente ya al venir el Mesías y morir, pues ya no era necesario ni los sacrificios de animales, mucho menos circuncidarse para entrar a la fe, ¿no? Creo que la circuncisión era como un sello para que legalmente pudieras vivir en la tierra de Israel. Si recuerdo más o menos, y es lo que entiendo de lo que he leído, que todo aquel que viviera extranjero, que quisiera vivir en Israel, tenía que obedecer los mandatos, y la circuncisión era parte de ella. Voy a averiguar sobre eso, porque Ajá. Pero es interesante. ya, pero creo que haber sido algo así similar, porque los mismos apóstoles no exigían eso, ni lo enseñaban Sí, tampoco. Cuando se está refiriendo que digamos que Pedro fue encargado de la predicación a la circuncisión o de la circuncisión, se está refiriendo a que Pedro y ciertos apóstoles, su trabajo principal era predicarles la palabra a los judíos o al pueblo de Israel, y que a Pablo se le había encomendado predicar la palabra de Yahuwah a los otros pueblos, a las otras naciones. Eso incluir a los romanos, los persas, cualquier otra raza que no haya sido descendiente de Israel. entonces otra gente, otras naciones. Ujú. Mm, por aquí otra cosa me llamó la atención, pero no me dio tiempo de marcarlo. Pero no, todo está pues más o menos claro aquí. No me llamó, no tuve dudas más que ese tipo de gente. Sí, y ellos son los mismos. No, es más, si te acuerdas que en Apocalipsis dice que y hallaste a aquellos que decían ser judíos, no ser judíos, sino sinagoga de Satanás. Sí, Ellos son. entonces, Ujú. Ellos son. sí. Y bueno, y hasta la vez todavía siguen circuncidando a los niños, creo que a los 8 días de nacido. Los de ahora, los judíos de hoy en día. Siguiendo la ley hablando de lo que está diciendo aquí, siguiendo la ley de Moshe. Sí. Pero interesante el punto de Pedro. Dice, ¿por qué hermanos queréis imponer a ellos algo que ni los propios padres ni nosotros podemos cargar? Así es que, Que ni los padres lo hacían, entonces, no ujú, todo.
Y Ahora, ellos, ahora lo que está, es que, digamos, lo que Yahuwah le decía al patriarca Abraham es totalmente diferente a lo que a Moisés se le da completamente. Ahora, Moisés, como tenía autoridad para poner leyes al pueblo moral y todo lo demás, él, por cuenta de él, les puso leyes por la dureza de su corazón de ellos. sí, Entonces, por eso ellos decían, tenemos a Moisés y a la ley de Moisés, y por eso muchas veces hay referencia a la ley de Moisés. Porque si fuera de Yahuwah, no se le dice la ley de Moisés. Se sí, llama la sí, ¿verdad? instrucción de Porque Yahuwah. Pero hay ciertas leyes que se le dice la ley de Moisés. Entonces Moisés dio esta ley y Yahuwah lo permitió. Pero a los 10 mandamientos nunca se le llama la ley de Moisés. sí, Al divorcio, el divorcio es la ley de Moisés. ley de El Moisés. divorcio es la ley de Moisés. Y de allí en fuera los pleitos legales y todo eso y todo lo demás se le llama la ley de Moisés. Sí. No, pero imagínate, si no pueden ni guardar la ley de Moisés y menos que guardarán la de Yahoo. No, pues la ley de Yahuwah es mucho más fácil. Bueno, eh, se dice más fácil, pues por obviamente sería nomás lo que conocemos como los 10 mandamientos, que es prácticamente todo. Y sería el primero y el segundo mandamiento, que prácticamente ahí está todo incluido. Me acuerdo dónde quedé. Empezaste el 16. Empecé el 16. Iba a Ajá. empezar. Sí. Ok. Luego llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había un talmid llamado Timoteo, el hijo de una mujer que era Yahurí, creyente, más su padre era Yabaní, quien tenía una buena reputación entre los hermanos que están en Listra e Iconio. Este quiso Pao que fuera con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los Yahurim que estaban en esos lugares, porque todos sabían que su padre era un Yavanit, y llegaron a todas las ciudades entregando los mandamientos a guardar, que fueron decretos por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así pues, las comunidades escogidas se fortalecían en la fe y crecían en número diariamente. Pregunta, ¿por qué lo circuncidó? Me imagino por la presión que estaba la gente ahí todavía, los Yahurim, eso. Porque hay la Por, cau- posibilidad por que... causa por causa de los Yahurim, dice, que Ujú. estaban en esos lugares. Hay la posibilidad que estaban matando a la gente que no estaba circuncidada o no les permitían entrar a las ciudades. Ok, Puede ser. estas ciudades donde ellos vivían eran muy estrictas. Si uno quería habitar allí o pasar por allí, tenían que seguir todas sus reglas de ellos. Si no, para qué circuncidarlo? Si no era necesario, si no peligraba su vida. Ok. Entonces, después de haber ido a través de Frigia, de la región de Galacia, les fue prohibido por el Ruach HaKodesh ir a predicar la palabra en Asia. Y después de haber ido a Misia, trataron de entrar a Bitania, pero el Ruach no los dejó.
y pasando por Misia descendieron a Troas. Y Pablo tuvo una visión en la noche. Allí estaba de pie un hombre de Macedonia y le rogaba diciendo: ven a Macedonia y ayúdanos. Y después de tener esta visión, de inmediato nos propusimos ir a Macedonia, entendiendo de que seguro Yahuwah nos había llamado a predicarles el Besora. Entonces, saliendo de Troas, fuimos derecho hacia Samotracia, y al día siguiente hacia Neápolis, y de ahí Filipos, la cual es la ciudad principal de esa parte de Macedonia y una colonia, y nos quedamos en esa ciudad por algunos días. Entonces en el Shabbat salimos de la ciudad hacia la orilla del río, donde solía hacerse oraciones, y nos sentamos y hablamos a las mujeres que escuchaban atentamente. Y una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira y que adoraba a Elohim, nos escuchó, y Yahuwah abrió su corazón y obedeció las cosas que Pablo decía. Cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo: si me habéis juzgado, ser fiel allá, entrar en mi casa y quedaos ahí. Y nos persuadió. Y sucedió que mientras íbamos a orar, una joven poseída por un ruach de adivinación nos salió al encuentro. Ella daba grandes ganancias a Onim a través de la adivinación. Esta nos seguía a Pao y a nosotros, y gritaba: estos hombres son los siervos de Elión, que nos muestra el camino de Yeshua. Salvación. E hizo esto, sí, porque nos muestra el camino de salvación. E hizo esto por muchos días. Mas Pao, estando ya perturbado, se volteó y le dijo al ruach: te ordeno en el nombre de Yahushua HaMashiach que salgas de ella. Y salió en esa misma hora. Y cuando sus Adonim vieron que la esperanza de sus ganancias se había acabado, emprendieron a Pao y a Silas y los condujeron a la plaza delante de los gobernantes y los llevaron ante los magistrados, diciendo: estos hombres, siendo Yahurim, agitaban demasiado nuestra ciudad y enseñan tradiciones que para nosotros no son lícitas recibir ni guardar, porque somos Romaín. Y la multitud se levantó contra ellos, y los magistrados rasgaron sus vestidos y ordenaron golpearlos. Y después de haberle dado muchos latigazos, los echaron a prisión, mandando al carcelero cuidarlos con diligencia, quien, habiendo recibido tal encargo, los metió al calabozo interior y aseguró sus pies en los cepos. Entonces a medianoche Pao y Silas oraban y cantaban alabanzas a Elohim, y los prisioneros los oían, cuando de repente hubo un gran terremoto, y los cimientos de la prisión se sacudieron, y de inmediato todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. Y el carcelero, tras despertarse de su sueño y ver todas las puertas de la prisión abiertas, desvainó su espada e iba a matarse, pensando que los prisioneros habían escapado. Pero Pao gritó con voz fuerte diciendo: no te hieras, porque todos estamos aquí. Luego pidió una luz y entró, y temblando se postró delante de Pao y de Silas. Lo sacó y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron: creed en Adonai Yahushua Mashiach y serás salvo junto con tu familia. Y entonces hablaron la palabra de Yahuwah a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos a esa misma hora de la noche, les lavó las heridas de los azotes. Y enseguida él y todos los suyos fueron bautizados. Y habiéndolos traído a su casa, les dio de comer y se regocijó, creyendo en Elohim con toda su casa. Ahora, pregunta, ¿fue un terremoto o fue un ángel el que bajó?
Porque las puertas se abren. Dice que hubo un gran terremoto, los cimientos Ujú. del edificio se sacudieron y de inmediato todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Eso no sucede con un Porque terremoto. no, no es como se hace. Fue que alguien, Yahusha los vino a sacar o un mensajero, un Porque ángel, sí, o este evento sucede cuando van las mujeres a la tumba de Yahusha, temprano antes que salga el o- sol. Hubo un terremoto, pero fue por causa del no fue la resurrección que sucedió el terremoto, fue que un ángel descendió y fue lo que causó el terremoto. Yahusha ya había resucitado. como que hay un terremoto, bueno, es porque un evento pasó significativo espiritualmente, parece, ¿no? Yo creo que fue un ángel el que bajó en ese momento. Y la explicación es que las cadenas se soltaron. Las cadenas tienen llave, no se sueltan con un terremoto. No, Nadie, nadie quedó lastimado del terremoto, nada de eso. Simplemente las puertas de la cárcel se abrieron y todas las cadenas se les cayeron. Y a base del suceso, creyó el que los estaba guardando. creyó el carcelero. Ujú. Entonces, ¿miró algo él? Tuvo que haber visto, creo, algo más significante que un ¿Cierto? terremoto y la cadena. Tuvo que haber Pero bueno, visto algo. ¿Por qué fue directamente con ellos? Y les pregunta qué tengo que hacer para ser salvo. me imagino que tuvo que haber visto hacia algo asombroso. Porque bueno, un terremoto lo asustó, pero tal vez al ver las cadenas pudo haber dicho, oye, se soltaron. ¿Cómo se soltaron? Pero tuvo que haber visto algo más para decir qué tengo que hacer para... Sí, porque, ok, los, tanto Silas y Paul, o Saulo, estaban cantando. El que los guardaba estaba dormido, ¿cierto? Dice que estaba dormido, se levantó de su sueño. Sí. Entonces, no pudo ver el carcelero escuchar lo que Pablo y Silas estaban cantando. Por lo tanto, el evento que sucedió le hace como saber a él, véase a ellos. Y que imagínate, al ver ese evento, lo que miró, pues, aparte del terremoto, creyó, Ujú. creyó. Interesante. Y también la cosa que no se habían ido. También. Ya se iba a matar el pobre, porque ya me van a matar a mí, ese me mató. Sí. Fíjate, porque le iban a seguro decir, a culparlo de que los dejó ir a todos. Ok, cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a los oficiales diciéndoles, deja ir a esos hombres. Y el carcelero le dijo a Pablo, los magistrados han enviado a decir que os deje ir. Por tanto, partid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, no han golpeado públicamente sin ser, no han, o nos han golpeado públicamente sin ser juzgados, aun siendo romaín, y nos han echado en prisión y ahora nos liberan en privado. Por supuesto que no. Que vengan en persona, que vengan en persona a sacarnos. Y los oficiales dijeron estas palabras a los magistrados, quienes se asustaron al oír que eran romaí. Y llegaron y rogaron y los sacaron, deseando que partieran de la ciudad. Entonces salieron de la prisión y fueron a casa de Lidia, y después de haber visto a los hermanos, los reconfortaron y partieron.
¿Cómo así que ellos, Pavón, querían que llegaran los magistrados a sacarlo ellos mismos? Sí, O sea, como que se hiciera público el hecho. sí, porque a los romanos no los podían golpear sin causa. Tenían que tener un juicio y encontrar los culpables para poder golpearlos. Y ellos fueron golpeados primero y después puestos en la cárcel y después los iban a sacar. Entonces brincaron un proceso. Entonces, como él sabía de la ley, pues les dijo, hey, ¿cómo es posible que siendo romanos nos hayan golpeado sin ningún juicio y ahora quieren que salgamos así como si nada? ¿Leemos el 17 o Ah, si quieres, ahí está bien o... no, ahí entonces? Ah, entonces eran romanos, Pavón y ¿Silas? Pavón era romano. Sí, Pablo era romano, de nacimiento. Nació en Roma. ¿Nació en Roma o nació en un territorio romano? Y al mismo Y el otro tiempo... era, ¿cómo es que con qué él es que él andaba ahí? Eh, ¿Con Sila? o con Silas, ¿verdad? Ujú. Silas también era romano entonces. Ah, O si solo- bien recuerdo, creo que sí. Entonces ellos se movían viajaban en ciudades. Pero me imagino que todas estas ciudades ya, estos nombres pues ya no existen hoy en día. O sea, en la mayoría de las ciudades, bueno, Jerusalén, pues, ahí está siempre Jerusalén. Pues les han cambiado los nombres. I mean, Porque incluso aquí habían ciudades con Yahoo. que eran ciudades Ay, no hay ningún. dominantes por los israelitas. Sí. Ujú. Eso es lo interesante. Bueno, leímos algo. A ver, ¿y a ti qué te llamó la atención ahí que me pueda ahí? No, pues todo lo que hemos comentado. No, es que sí me pasaron algo, unas cosas y no me acordé dónde estaban para hablar de ellas. Pero pues Eh, hasta ahorita el enemigo número uno de la congregación no es Pablo, son los no, fariseos. son sí, los mismos Yahurim, esos Ujú, son los fariseos. fariseos. Este es el mismo Pablo de que que dicen que es el falso profeta, ¿verdad? El que estamos leyendo. Locura la gente. Y, y es que pues obviamente, como te había comentado al principio de Hechos, Lucas empieza aclarando eso. Es una aclaración, lo está escribiendo porque ya hay ese problema. Entonces empieza a escribir el libro de los hechos para dar una aclaración y afirmación de que de que no es cierto lo que están diciendo. Y ya después el libro de los romanos pues es otra cosa totalmente diferente y todas las cartas de Pablo son cosas totalmente diferentes. Si llegamos a eso va a Dice, estar bien interesante también porque ahí tenemos que preguntarnos qué le preguntaron a Pablo para que él contestara de esa manera. Porque está respondiendo a preguntas en todas las cartas.
Y aquí hubo un pasaje que leímos que él era como contestando una carta sobre cuando estaban lo de la circuncisión, ¿verdad? Sí, cuando la leí como que Ok, él entonces estaba... cuando estos fariseos llegan con ellos y empiezan a decir, ¿saben qué? Es necesario para salvación que se circunciden. Y ellos dijeron, no, eso no es necesario, no es necesario para nada. Entonces hubo una disputa entre los fariseos, Pablo y Bernabé, creo que es Bernabé. Entonces, ya después esta disputa se la llevan a Jerusalén y allá tienen todavía otra disputa. Ya con los apóstoles, los fariseos, Pablo y Bernabé. Y todos se ponen de acuerdo en que no es necesario la circuncisión para salvación de la manera que los fariseos la querían implementar. Y la carta que ellos iban a escribir era para la comunidad donde estaban siendo atacados con la circuncisión, diciendo que los apóstoles y los ancianos estamos de acuerdo que no es necesario circuncidarnos para salvación. Y aparte de la carta, le iban a leer este los dos apóstoles que iban a ir, los dos discípulos también. Más que no me acuerdo sus nombres ahorita. Ellos se le iban a leer. Eso es lo que dice en la carta. Y también hay un pasaje que leí, no me acuerdo dónde, donde dice de que donde habla que debería estar circuncidado es el corazón, no el trabajo de la circuncisión de carne. Ujú. No me acuerdo dónde es que habla de eso. Que hace referencia de eso, pues que no. Vaya, tal vez no le miro nada malo circuncisar a alguien, a un niño, porque sí, tal vez evita cosas, ¿sabes? Enfermedades, Sí, pero, sí, pero cosas de salvación que tengas que hacerlo para que todo el mundo no. científicamente sí tiene un beneficio. Científicamente sí tiene un beneficio. Pero ya la manera que los fariseos la quieren implementar, no. Sí, de que es cosa de salvación. Si no lo haces, no. Ujú. Ahora, a Moisés, cuando le dice Yahuwah, inclina tu corazón a cada palabra que te digo, le está diciendo en otras palabras, circuncida tu corazón a lo que yo te voy a decir. Él vivió esa parte, entonces él tuvo que, digamos, porque hay que acordarnos de una cosa, Moisés no era cualquier persona, estaba bien estudiado, bien educado, que era algo súper importante dentro del reino de los egipcios. Entonces, cuando en el momento que Yahuwah le dice, inclina tu corazón, olvídate todo lo que tú sabes porque te voy a enseñar yo. Presta atención a lo que te voy a decir, que esto es lo importante, la verdad, lo Ujú. que le va a decir, a revelar. Sí, güey, yo al principio también cuando empecé a leer, eh, yo llegué a pensar, y necesito estar circuncisado, yo, ya de adulto, ¿no? Pero después ahí, bueno, no llegué más a saber si hay que hacerlo, pero ya, obviamente, ya no hay que hacerlo. Sí, Imagínate. ya cuando vayamos, bueno, no quisiera hablar tanto para que hablar un poquito, hombre. Ah, ya cuando sigas leyendo, se va a tocar ese tema muchas veces, de la Se sigue hablando circuncisión de y de la ley y todo eso. Pero cuando se refiere de que no estamos bajo la ley, más estamos bajo la gracia, no se está refiriendo de que somos libres de hacer cualquier tontería y no va a pasar ninguna consecuencia. El hecho de que digamos, sí estamos bajo la gracia de que Yahusha es un sacerdote perfecto y al mismo tiempo fue quien dio su sacrificio, la vida, ¿cierto? Entonces esa es la gracia, que tenemos un sacerdote perfecto y el cordero al mismo tiempo. Entonces, porque una vez al año
Sí, más que no me acuerdo cómo se llama, Atonement. Una vez al año era cuando se daba un sacrificio por el perdón de todo el pueblo. Y antes de que el sacerdote diera el sacrificio por el perdón de todo el pueblo, él tenía que dar un sacrificio por sí mismo. Primero por él, porque era una persona pecadora, y después que se purificaba con el sacrificio, sacrificaba por el resto del pueblo. Entonces la gracia es de que tenemos al sumo sacerdote perfecto, que no ocupó sacrificio por sí para limpiarse él mismo, porque él fue el sacrificio. Esa es la perfección, ¿ok? La otra cosa es que no estamos bajo la ley de redimir de pecados ya. Por eso el continuo sacrificio se quitó. Ya no se practica, porque Yahusha lo cumplió. Él es la ofrenda perfecta, el cordero que una vez para siempre. Pero de otra manera, sí estamos bajo la enseñanza de Yahuwah todo el tiempo. Eso no se va a quitar. Claro. Sí, sí, ahí entiendo de que sí, que mucha gente ya se agarra de ahí para, no tengo que cumplir los 10 mandamientos, ni seguir la Exactamente. ley. Exactamente. Obviamente no toda la ley, pero sí los 10 mandamientos siempre hay que Sí, mantenerlo y hacerlo. sí, porque te digo, si leyéramos o escucháramos la ley, especialmente Levítico y todos esos libros, te das cuenta que hay muchas leyes de ciertas purificaciones y todo lo demás, y de qué sucede cuando encuentras hongo en tu casa y X cosa, y todo eso es ley, todo eso es ley. Y también la ley del sacerdocio, la ley de la mujer y todo lo demás, y es pura ley, es toda esa ley, pero eso ya no tiene, no tiene sentido muchas cosas de esas. Y eso es lo que se le puede llamar la ley de Moisés. Los 10 mandamientos no son llamados la ley de Moisés. Los 10 mandamientos es la instrucción de Yahuwah. Y por lo tanto sigue vigente. La gente, la verdad, no sé cómo piensan que pueden hacer lo que les dé la gana. Muchos tal vez lo hacen para seguir en su, como excusa. Eso solo hay que creer. Es que no leen. La gente no lee. No se instruyen, sí. Sí, es que la No gente se no lee. instruyen y donde van a recibir, ni les hablan. Porque todos les dicen, ¿quieres bendición? Da la ofrenda. Sin ofrenda no hay bendición. No, luego si cuestionan, luego los quieren callar diciéndoles, cuidado hermano, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, No, esa es la mejor se manera de caen. callarlos. Ay, cuidado hermano, porque lo que está mencionando usted es estar blasfemando en contra del Espíritu Santo, y eso no se perdona. Entonces la gente ya como que se queda, mejor no toco esos temas, o mejor no sé qué hago. Sí, sí, se caen. Ujú. Y es que todos los pasajes que yo me acuerdo cuando iba lo relacionaban con bendición monetaria. Todo, todo era, por allá se daban algún servicio, ¿no? Que te hablaba bien, le entendías, pero todo siempre lo relacionaban con que el matrimonio, que la bendición, monetario, negocio. Pues sí, porque Nunca nada de cómo salvar tu alma, tu ser, ¿me entiendes? Todo era monetario, 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 monetario. sí, pues imagínate ya después de que se estableció la Iglesia Católica después del año 300, ellos mismos vendían cartas de salvación. Sí, sí. Imagínese. Así es que es una enseñanza viejísima el hecho de que saquen dinero con la Biblia o con la palabra de Yahuwah. He estado allí por el dinero.
Ahorita pues sí se tiene que exigir un poco más porque tienes un edificio que posiblemente te lo rentan en Sí, 3,000, sí, sí, 4,000 dólares y le dicen pues obvio. hermanos, tenemos que sacar para poder Sí, sí. No, eso mantener sí, el obvio, lugar. pero bueno, imagínate. Ahí te la... No, pero es que también, imagínate, todo eso es... Y estas mega churches que son... Yo nunca he ido a una de esas. ¿Tú alguna vez fuiste a esas mega churches? Bueno, sí, espérame, sí. La Eh, Iglesia Universal. sí. Pare de sufrir, ¿nunca escuchaste de ellos? Lo he escuchado, pero nunca, Yo nunca... creo que se puede considerar una mega church. Porque Bueno, o sea, es mundialmente esa iglesia. Mundialmente. Donde quiera están. esa que vendían aceite ungido, dice. Ajá. Y te digo, cuando yo estaba allí, pues sí lo creía. A mí estaba dentro de Claro, ese sistema y sí lo creía. Y la gente lo creía. Y sí te decían, ¿saben qué? Yo quisiera dárselos gratis, pero tenemos un edificio que se está pagando y sí, tenemos que ahí se sacar agarran de dinero. que... Sí, sí. No, pues es entendible, pero la mayoría del resto se lo quedan ellos. No, sí, como la iglesia de Joel Austin. Oh, ese amigo Está forrado. está forrado, ese amigo. Y ese sí, ese es uno de los que son famosísimos por decir, hermanos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y te lo explica bonito y te lo revende y te quedas, sí, cierto, hermano Joel, gracias por todo su entendimiento Sí, y a la gente no la vas a sacar de ahí. no, es verdad. Y es que todos ahí hacen lo que él dice, vayan aquí y leen. Y ya él se queda ahí en Sí, ese sí. versículo y saca una doctrina aparte, nada que ver tal vez del contexto que tiene la... Pero bueno. Ya. ¿Cierras o cierro yo? Así que cierra. Bueno, Padre Yahuwah, te damos gracias el día de hoy de haber apartado este tiempo para poder estudiar tu palabra. Te pedimos que siempre nos cobije con el Ruach HaKodesh, que nunca nos abandones, siempre con tu luz, guíanos por la verdad y en espíritu y siempre con tu presencia. Esto te lo pedimos en el nombre de Yahushua Mashiach, que así sea. Bueno, entonces, cuando nos miramos.